En esta ocasión vamos a platicar algo sobre el noreste novohispano, que en el mundo europeo también se le conoció como el Portugalete novohispano, similar al nombre de un pueblo vizcaíno que también desde siglos anteriores a la conquista de México existe y que se llama Portugalete. Bien, hablaremos del Portugalete novohispano como un ejemplo de estigma reciclado. Estas reflexiones fueron escritas hace 20 años, es decir, en el año 2001, y como son históricas, pues verdaderamente son reflexiones que más que vigencia siguen siendo válidas sobre las observaciones que se hagan de los siglos del periodo novohispano. Así es que vamos a empezar. Si pudiéramos medir el grado de estigmatización que pesaba sobre las diferentes regiones novohispanas, tal vez el actual noreste de México marcaría el récord en esas lides. Para poder entender lo anterior, echemos un vistazo a su atropellada historia. Esta región del país fue la última en colonizarse y como tal constituyó uno de los últimos reductos indígenas que albergó a buena parte de los nativos que se resistieron a la conquista y que representaban a los grupos más rebeldes de los diferentes pueblos indios aledaños, que durante los 2 siglos anteriores habían sido paulatinamente conquistados. Al mismo tiempo, quienes vinieron a colonizar la región provenían en buena medida de conquistadores sobre los cuales aún pesaba el estigma de su naturaleza conversa y por lo tanto de la legitimidad de sus campañas y de sus derechos a haber llegado y permanecido en la Nueva España con todas las prerrogativas de cristianos viejos. Y por si esto fuera poco, para amplios sectores de la población que radicaban en España, aquellos que habían decidido trasladarse a las Indias representaba por ello a grupos bien diferenciados y despreciados, tal y como lo supo reflejar Miguel de Cervantes en El celoso extremeño, a decir, entre comillas, las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quienes llaman fulleros, los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Cierro comillas. Además de todos los daños de imagen anteriores, habría que añadir otra marca indeleble con la que también se señalaba a estos colonos y que tenía que ver con el incierto origen español de la mayoría de ellos, cuyos antepasados, radicados en la península, habían sido considerados españoles de segunda, dado su origen lusitano, situación que para la época de la colonización del noreste novohispano, cuando ya Portugal se había vuelto a separar de la corona española, ubicaba a estas familias como españoles en tercera clase. Como podemos ver, sobre esta región y sus colonos pesaban más estigmas que los soportados en ese entonces por un novohispano común. Y para el mundo hispano llamado civilizado en esa época, el perfil de estos conquistadores y colonizadores
se ubicaba muy por debajo de los estándares exigidos para que merecieran ser tratados como sus iguales. Esta concepción, que todo nos indica nace desde España y va acumulando marcas negativas a su paso por las Indias hasta llegar a su máxima expresión en el noreste de la colonia, representó una de las razones, cuando no la mayor, para que el Nuevo Santander se le conociera como el Portugalete de la Nueva España. Estigma que desafortunadamente nunca desapareció del todo y que increíblemente aún prevalecía en su esencia para algunos sectores conservadores del México del siglo XX. Para el mundo español de la época colonial, el Portugalete de Vizcaya era sinónimo de refugio de delincuentes, y al decir delincuentes se incluía también a los perseguidos por procesos inquisitoriales de cualquier índole, aún los de razones étnicas y religiosas, delincuentes que una vez que lograban entrar y permanecer en el Portugalete, conseguían cierta inmunidad que les permitía seguir con vida. En el caso de la colonización del Nuevo Santander, ocurrió algo similar a lo practicado en aquella región vizcaína, pues José de Escandón, conde de Sierra Gorda, quien dirigió la campaña colonizadora, recurrió a la Ley 6, título 3, libro 4 de la recopilación de Indias, donde se decía que en las nuevas poblaciones el adelantado o cabo principal podía impedir que las justicias interfirieran en el viaje de los españoles e indios o los demás que quisieran ir, aunque hayan cometido delitos, y no pueden ser castigados por ellos. Por lo que el gobernador Escandón logró liberar de la justicia virreinal e inquisitorial a un buen número de, entre comillas, delincuentes o perseguidos, cierro comillas, incluyendo algunos de sus capitanes y lugartenientes a quienes entregó una certificación con privilegios de pobladores, o los destinó a una escuadra militar de la provincia para que gozaran del fuero que se les otorgaba, prácticas que en su conjunto hicieron posible que al Nuevo Santander lo elevaran a la indigna categoría de Portugalete novohispano, etiquetándolo a partir de entonces como lugar de refugio. Desde siempre, la humanidad que se ha autodenominado como sociedad organizada ha recurrido en mayor o menor medida al uso de marcas y señales tendientes a clasificar y dividir en subespecies al hombre mismo. Desde luego, este derecho a estigmatizar se lo han adjudicado quienes en ese momento histórico se consideraban como sociedades vanguardistas. De ello tenemos variados ejemplos al estudiar las diferentes civilizaciones que dominaron más allá de sus fronteras. El Antiguo Testamento está lleno de estos ejemplos, y ya en los últimos tiempos los imperios modernos también han sucumbido ante esta tentación. Pareciera que el intento mismo de un pueblo de imponer su voluntad a otros pueblos lleva implícita la existencia y el uso de estigmas, algunas veces con señalamientos materialmente visibles, como marcas físicas corporales, atuendos especiales, emblemas sobre la ropa, reservaciones especiales, campos de concentración, etc. Y otras veces con estigmas de apariencia normal e inocente, hasta para el mismo estigmatizado, a quien le limitan e impiden el uso de los derechos fundamentales del hombre, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud,
a la propiedad, al voto libre, al uso de recursos básicos como el agua y el aire sanos, a la posesión y conservación de una cultura, etc. El siglo que recién terminó, es decir, el siglo XX, está lleno de estos ejemplos que por desgracia subsisten en la práctica y que nuevas y ciegas legislaciones intentan legitimar a través de intrincadas y alevosas maniobras legales que, revestidas con el disfraz de progreso, subestiman y minimizan los efectos de las nuevas formas de estigmatización masiva. Las marcas y señales con que se siguen etiquetando a los diferentes grupos humanos, sobre todo si con ello hacen descender a estos grupos a una categoría inferior a la que en ese momento se conoce como categoría humana, ha venido siendo por desgracia una práctica muy común y propia de nuestra especie, y solo hemos logrado que cambien las reglas del juego y la intensidad de sus matices. El siglo XX nos ha dado muchos ejemplos de ello, y todo parece indicar que aún nos faltan muchas lecciones por aprender antes de decidir conducirnos como auténticos seres humanos. Gracias y hasta la próxima.